Buenas tardes, mi nombre es Ladinces Vanegas. Vamos a hablar sobre la organización y presentación de datos. Esta actividad es presentada al docente Héctor David Bejarán. Aquí vamos a hablar sobre gráficos y diagramas estadísticos. Estos gráficos o diagramas son los que nos permiten ser representados por un conjunto de datos o información de forma sencilla para una mejor interpretación. Como habíamos hablado anteriormente en otra actividad, existen dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. Entonces, estos diagramas o gráficos se utilizan de la forma más adecuada de acuerdo a su variable. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Aquí continuamos con otros tipos de gráficos y diagramas. Inicialmente encontramos el diagrama de tallo y hoja, que esto es una representación que se hace o que nos permite hacer una muestra numérica para obtener una frecuencia de las variables. Se separa en cada una de las cifras, eh, por un lado el tallo y por otro lado la hoja. Entonces, normalmente ese diagrama se utiliza cuando nos dan un ejemplo de edades de empleados en una empresa. Entonces, en este caso, tenemos en cuenta el tallo, que serían los números que aparecen acá de forma descendente, y las hojas, que serían el número adicional de la edad. Continuamos con los diagramas de caja. Estas son representaciones de una variable cuantitativa y cualitativa para identificar los cuartiles del conjunto de datos ligada a un índice numérico. Esto quiere decir que los cuartiles son estos cuadritos que se ven acá y es la distribución de la información que se tiene y se calcula de esa manera. Continuamos con los diagramas de Pareto. Sirve para organizar datos de forma descendente, de izquierda a derecha, de mayor a menor relevancia, conocida también como la curva de distribución ABC. Este diagrama se clasifica en aspectos de problemática de mayor a menor frecuencia enfocados en dar solución. Entonces, como podemos observar, esto sería un diagrama de Pareto. Aquí continuamos con el pictograma. Entonces, el pictograma es una representación gráfica por medio de un signo o un símbolo, sin ser acompañado de un texto, que permite trasladar o transmitir un mensaje de información sobre alguna advertencia. Como podemos observar, aquí aparece un pictograma con árboles, que esto trata de la parte ambiental. Continuamos con el cartograma. El cartograma es un diagrama de forma de mapa que representa o muestra datos geométricos y atributos de un área, mostrando los cambios que dependen del incremento. En ellos encontramos tres tipos de cartogramas: el de continuidad, sin continuidad y el Dorlen. Los gráficos angulares. Entonces, estos gráficos angulares son los que se utilizan para representar el desglose de algunos datos proporcionados. Como podemos observar, aquí hay una gráfica de barras y una circular. En ellas podemos encontrar estos gráficos. Continuamos con las gráficas logarítmicas, que son representaciones gráficas de una función o un conjunto de valores numéricos en la que el eje de abscisas y el eje de ordenadas tienen una escala logarítmica. Como podemos observar, aquí hay un ejemplo de esta gráfica. Continuamos con la gráfica semilogarítmica, que es la representación gráfica de una función o un conjunto de valores numéricos en la que el eje de coordenadas tiene dos escalas. Una que sería una escala logarítmica y la otra que sería una escala lineal y logarítmica. Continuamos con la gráfica en espiral, que son ideales para mostrar conjuntos de datos, generalmente para mostrar tendencias a lo largo de un periodo de tiempo largo. En ella se comienza desde el punto del centro y la espiral va progresando hacia el exterior. Aquí continuamos con estereogramas y perfiles. Entonces, estos diagramas son representaciones gráficas en el cual se proyecta la superficie de una esfera sobre un plano mediante un conjunto de rectas y que van pasando por un punto. Las curvas de concentración de Gini. Entonces esta gráfica nos permite calcular el nivel de desigualdad económica, como lo son los ingresos de unos habitantes, de una región y de un tiempo determinado. Y por último tenemos las curvas de concentración de Lorenz. Entonces, esto es una gráfica que muestra la distribución de la renta de una población. En ella se relacionan los porcentajes acumulados de población con porcentajes acumulados de la renta de esta población o que esta población recibe. Como podemos observar, entonces esta es una gráfica de una curva de Lorenz. Eso es todo. Muchísimas gracias.